Hola, ¿cómo están? Vamos a ver cómo resolver el práctico 7 que nos habían pedido ver cómo resolverlo. En este práctico, la mayoría de los ejercicios que tienen que hacer eran ejercicios del año pasado, de temas vistos del año pasado, ¿sí? De funciones. Y lo único nuevo que tenía era la parte de los enlaces, ¿sí? Antes de ver cómo hacer el práctico, quiero mostrarles cómo descargar estos archivos, porque hay algunas personas que nos habían preguntado cómo descargarlos. Podemos hacer así. Hacemos clic en el archivo que queremos descargar. Tenemos que venir acá a los tres botoncitos y le ponemos abrir en una nueva ventana. Esperamos que se cargue y ahí cuando ya se cargó nos aparece para descargar. ¿Sí? Ahí hacen clic y lo pueden descargar. Bien, bien. Vamos entonces ahora sí a ver el práctico. El primer punto dice enlazar el nombre, apellido y dependencia, o sea, estas tres columnas, enlazarlas y los mismos se encuentran en el archivo llamado datos. ¿Sí? Ustedes tenían que, además de este archivito, tenían que descargar también datos. Y ahora, entonces, teníamos que, para traer los datos, vamos a tener que abrir ese otro archivo. ¿Cómo hacíamos? Desde el mismo Excel donde estábamos trabajando, poníamos abrir y seleccionábamos el otro archivo, datos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el nombre, el apellido y la dependencia que tenemos que pasarlo para el otro. Pero no copiándolo y pegando. Tenemos que enlazarlo. Para eso, ¿cómo hacíamos? Veníamos acá, nos parábamos en la primera celda donde vamos a querer traer el primer dato, poníamos igual, nos íbamos al otro archivo y seleccionábamos el primero, el que queremos poner en esa celda, en la celda donde pusimos el igual. Apretamos Enter y ahí se viene para acá, ¿sí? Y ahora teníamos que arrastrar para abajo, arrastrar para copiar, para poder copiar todos los otros. El tema es que cuando arrastremos así como estamos ahora, nos va a poner siempre el mismo, porque fíjense que cuando nosotros enlazábamos de otro archivo, se ponía por referencia absoluta. O sea, se nos agregaban los signos pesos para que fuera referencia absoluta. Nosotros como queremos que al arrastrar vaya cambiando el valor, vaya cambiando la celda, entonces le borramos los signos pesos y ahora sí podemos arrastrar, ¿sí? Para copiar todos los nombres. Incluso podríamos arrastrar para el costado, ya que la columna que sigue es la de apellido y podríamos volver a arrastrar para el costado para copiar la dependencia, para enlazar la dependencia. Pero bueno, para practicarlo de vuelta vamos a volver a mostrar cómo era. Poníamos igual, íbamos al otro archivo, seleccionábamos el que queríamos poner en esa celda donde pusimos el igual y apretamos Enter. ¿Sí? Ahí venía y se quedaba enlazado. Ahora le borrábamos los signos pesos y ya podíamos arrastrar para traer todos los otros. ¿Sí? Fíjense que al quedar enlazados, si yo ahora venía por acá y modificaba un archivo, uno de los datos, en el otro también se me modifica. ¿Sí? Bien, vamos a dejarlo bien como estaba y vamos a seguir con el punto que sigue. Bien, en el que sigue me dice calcular el total de las horas trabajadas. ¿Sí? Calcular el total de las horas trabajadas. Vamos a borrar que yo ya lo tenía. El total de las horas trabajadas. ¿Cómo calculamos eso? Tenemos la hora de salida y la hora de llegada. ¿Sí? No importa, no hace falta que tengan en cuenta las fechas de salida y la fecha de llegada. Con tener en cuenta solamente la parte de las horas. La hora de salida y la hora de llegada. ¿Cómo calculamos el total de horas que trabajó? Tenemos que ver la diferencia entre uno y otro. O sea que ponemos esto menos esto y ahí me dice que estuvo 7 horas. ¿Sí? Arrastramos y ahí tenemos la cantidad de horas que trabajó cada uno. Vamos al punto que sigue. Dice, obtener el importe a cobrar en base al viático por hora, a las horas trabajadas y al bonus. El bonus se paga solo si se trabajó más de 7 horas. ¿Sí? Entonces acá para el importe tenemos que pagarle. Por cada hora que trabajó tenemos que pagarle 200 pesos. Y además, si trabajó más de 7 horas, pagarle un bonus de 50 pesos. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? ¿Cómo hacemos eso? Para poder, eso si trabajó más de 7 horas. Si no trabajó más de 7 horas, simplemente tenemos que pagarle la cantidad de horas por el valor de la hora, ¿sí? Sin la suma de los 50 pesos. Entonces, dependiendo de una condición, vamos a tener que hacer una cosa u otra. Vamos a tener que hacer un cálculo u otro. Entonces, eso lo hacíamos con un sí. Sí, y la condición sería si trabajó más de 7 horas. De eso depende que paguemos una cosa u otra. Entonces la condición sería, si esta celda es mayor que 7, quiere decir que trabajó más de 7 horas. Entonces, ¿qué viene ahora? Punto y coma y el valor por verdadero.
el valor por verdadero, o sea, si trabajó más de 7 horas, lo que tenemos que pagar es la cantidad de horas que trabajó por el valor de la hora más el bonus. ¿Sí? Fíjense, así como está, está bien, digamos, ustedes multiplican, calculan la cantidad de horas por el monto y después le suman un bonus. Hay algunos de los chicos y de las chicas que mandaron esto así, entre paréntesis. O sea que si trabajaba más de 7 horas, le pagaba los 50 pesos de bonus por cada una de las horas que había trabajado. No estaba especificado así en la consigna, pero se puede tomar como válido, ¿sí? En realidad la idea era simplemente esta, o sea, siempre le pagábamos la cantidad de horas por el monto de la hora y además le sumábamos el 50 pesos de bonus en el caso que ya había trabajado más de 7 horas, ¿sí? Bien. Y por el punto y coma, por el lado falso, por la rama falsa, o sea que si no trabajó más de 7 horas, lo que tenemos que pagar es la cantidad de horas por el monto de la hora, nada más, sin los 50 pesos extras. Bien, cerramos paréntesis, enter, y ahí nos queda ya el monto. ¿Qué pasa ahora cuando arrastramos? Fíjense que hay cosas que me dan error, que me da 0. ¿Por qué es eso? Porque fíjense que acá estamos haciendo 7 por este 200, sumándole el 50, pero en la celda de abajo estamos haciendo esto por esta celda, ¿sí? Se nos fue actualizando, se nos fue cambiando la referencia a la celda porque era una referencia relativa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que no se cambie? ¿Cómo teníamos que hacer? Bien, acá donde dice E1, que es esta celda, tenemos que ponerle referencia absoluta, ¿sí? Los signos pesos, para que cuando arrastremos no cambie esa celda, sea siempre esta celda. Lo mismo con G1, esta celda de acá. También tenemos que ponerle signo pesos para cuando arrastremos no cambie, sea siempre haga referencia a esta celda. Y lo mismo acá en el E1, también signo pesos para que siempre haga referencia al valor de la hora. Bien, entonces ahora sí, apretamos Enter y arrastramos. ¿Sí? Ahí nos queda calculado el importe de cada uno. Bien, ¿qué nos dice después? Al final de la tabla, en una columna rotulada como código, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados. El mismo se forma de la siguiente manera. Los dos primeros caracteres del apellido, ¿sí? Las dos primeras letras del apellido, las dos primeras caracteres de la dependencia, ¿sí? Las dos primeras de acá, y por último, los dos últimos dígitos del número de cobro, ¿sí? Los dos últimos de acá. Bien, entonces acá tenemos que agregar una columna que se llame código, nos dijo, y tenemos que hacer mostrar el código ahí. Ustedes no hace falta que hagan acá toda la fórmula, ¿sí? Ustedes, como trabajábamos el año pasado, pueden ir agregando columnas donde van calculando las partes que necesitan y después la unen todo para que quede acá. Entonces, fíjense, ¿qué necesitamos? Primero, necesitamos las primeras dos letras del apellido. Eso lo podíamos hacer con el extrae, con el med, según como sea la máquina, o también si eran las primeras, podíamos usar también el izquierda, la función izquierda, ¿sí? Entonces vamos a usar la izquierda. El texto es este. ¿Y cuántos caracteres vamos a copiar? 2. Bien, ahí tenemos las dos primeras letras. Lo mismo ahora necesitamos las dos primeras de la dependencia. Vamos a usar, en vez de ahora de la izquierda, que podemos hacer con el izquierda, vamos a usarlo con el extrae, para alguno que mejor quiera usar el extrae. Extrae, o el med. ¿Cuál es el texto? Este, punto y coma. Posición inicial, ¿desde dónde vamos a empezar a copiar? Desde la posición 1, desde el principio. Punto y coma. ¿Cuántos caracteres vamos a copiar? 2. ¿Sí? Ahí tenemos las dos primeras letras. Esto mismo lo podríamos haber hecho así, con el izquierda. ¿Sí? Poníamos izquierda, de esta celda, 2 caracteres. Bien. Y después nos dice que necesitamos los dos últimos números de cobro. O sea, estos dos de acá. Esto de acá también lo podemos hacer con el extrae, pero más fácil sería, así como en este caso era más fácil en la izquierda, en este caso para obtener los últimos, sería más fácil hacerlo con la función derecha, que me devuelve la cantidad de caracteres que yo le diga, empezando desde la derecha. ¿Sí? Entonces venimos, esto es lo que quiero extraer desde acá. ¿Y cuántos caracteres? 2. Ahí están. ¿Sí? Entonces ahora arrastramos y ahí tenemos los dos primeros de cada uno. Bien. Ahora
unimos estos tres, que los unimos con la función concatenar. Concatenar. Y ahí unimos este, punto y coma, este, punto y coma, este. Ahí ya lo tenemos. En el práctico no dice nada que tenga que ser todo con mayúscula. O sea que si lo ponían así, estaba bien. ¿Sí? Si lo ponían así, estaba bien. Como en el ejemplo dice que está todo en mayúscula, yo acá lo voy a poner todo en mayúscula para también de paso repasar cómo se hacía eso. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Con la función mayús. La función mayús selecciono aquí cuál es el texto que quiero pasar a mayúscula y listo. Ahí quedó ya el texto todo en mayúscula. Ahí nos quedó todos los códigos. Y lo vamos a poner ahí centrado. Ahí nos quedaron todos los códigos listos. Bien. Después dice, agregar una nueva hoja a este libro nombrada como cálculos. Y en ella enlazar las columnas nombre, apellido y fecha de ingreso e importe. Entonces, nombre, apellido, fecha de ingreso, importe. Esas vamos a tener que pasarlas para el otro lado, en una hoja nueva. Entonces vamos a crear una hoja, le vamos a poner cálculo. Tiene cualquier cosa, ahí está. Bien, faltó la S, cálculos, y tenemos que enlazar el nombre, el apellido, la fecha de ingreso y el importe. Bien, entonces vamos a poner acá nombre, apellido, fecha de ingreso, importe. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más grande. Bien, y entonces ahora acá vamos a traer el nombre. ¿Cómo hacíamos para enlazar? Poníamos igual, nos vamos a la otra hoja y marcamos el primero. ¿Sí? Ahí nos quedó. Acá fíjense que como es en el mismo archivo, no se me ponen los signos pesos, no se pone referencia absoluta. Entonces ahora ya puedo arrastrar directamente acá. Bien, fíjense que el último era Silvia y después me puso un 0 porque acá en realidad como no hay nada, me puso 0. Si yo siguiera arrastrando, fíjense que ahora me va a poner consignas, que es lo que estaba acá. ¿Sí? Pero bueno, esos dos no irían. Bien, apellido, también lo mismo. Ponemos igual, vamos a la otra hoja, seleccionamos el primero y Enter. Y ahora arrastramos. Fecha de ingreso, ponemos igual, venimos acá, fecha de ingreso, Enter. En algunos casos puede ser que acá les aparezca un número, les aparezca una cosa así. Eso es simplemente porque la celda no les tomó la fecha, no les tomó el formato fecha, y entonces se los ha puesto como un formato de número. Tienen que venir y poner acá formato fecha y listo, ya está. Arrastramos y el importe, igual, venimos para acá, seleccionamos el importe y arrastramos para acá. Bien. Voy a copiar el punto 5 y 6 que están faltando, los vamos a pasar para acá para poder ir leyéndolos acá más fácil. Bien. ¿Qué nos dice ahora? Al final de los datos enlazados, agregar una columna rotulada como días de licencia extra. En ella se deben calcular los días de licencia adicional que tienen para usufructuar los empleados. Para esto se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. Tomar como referencia para calcular los días, la fecha actual y la fecha de ingreso. Entonces vamos a necesitar la fecha actual. Entonces por alguna fecha, por alguna celda aparte, vamos a poner la función hoy que nos daba la fecha actual. ¿Sí? Y vamos a necesitar calcular cuántos días, cuántos años trabajó, porque dependiendo de la cantidad de años que trabajó, van a ser los días que les corresponden. ¿Sí? Para calcular la cantidad de años que trabajó, es como cuando calculábamos la edad de una persona. ¿Sí? Teníamos que sacar la diferencia entre la fecha actual y la fecha que ingresó, y eso me va a decir cuántos años pasó. En realidad, me va a decir cuántos días pasó, después lo dividíamos por 365 para poder calcular la cantidad de años. ¿Sí? Eso lo vamos a ir haciendo también en columnas acá aparte para después venir y traerlo. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Hacemos la diferencia. La fecha actual, menos la fecha que ingresó. Eso me dice la cantidad de días que pasaron. Yo, como hacía para pasarlo a años,
lo dividíamos por 365. Ahí me dice que pasaron 21 años, casi 22, pero es 21. Lo correcto sería 21 porque todavía no se cumplen 22. Bien, y ahora ya podría arrastrar, pero primero a M1 tengo que ponerle referencia absoluta para que cuando arrastre siga haciendo referencia a esta fecha. ¿Sí? Arrastramos por acá, ahí tenemos la cantidad de años que trabajó cada uno. Ahora si me dice que cada 4 años le corresponde un día, yo tengo que ver esos 4 años, cuántas veces entran acá, en este número, cuántas veces entran en el 16, cuántas veces entran en el 17. O sea, lo que estamos viendo es de hacer una división, dividir este número por 4 para ver cuántas veces entra el 4 acá, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer esto dividido 4. Ahí me dice que estuvo trabajando, que le corresponde, perdón, 5 días, 48. Serían 5 días, ¿sí? Fíjense, arrastramos por acá. En algún caso, por ejemplo en este, me da 3,94. O sea que le corresponden 3 días. Le falta poquito para que le correspondan 4 días, pero por ahora le corresponden 3, ¿sí? Es como si fuera la edad. Tiene 3 años, 94 tiene 3 años. Le falta poco para cumplir 4, pero tiene 3 años, ¿sí? Entonces, si yo le saco los decimales para que me quede el número sin decimales, fíjense que me lo redondea para el más cercano. En este caso me lo está redondeando para 4 y eso no está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer en esos casos? Teníamos que usar una función que me lo redondeara para abajo siempre. Entonces, esa era la función redondear menos, ¿sí? Entonces poníamos redondear menos, el número que queríamos redondear, que es la cuentita, punto y coma, y cuántos decimales queríamos. Ninguno, 0. Enter. Entonces ahora ahí sí me va a quedar, en este caso, el 3, ¿sí? Bien, estos eran los días extra. Vamos a poner. Días de licencia extra. Ese era el nombre que habíamos pedido. Días de licencia extra. Ajustar. Bien. Después, el punto 7 dice, al final de la tabla de la hoja cálculos, en una columna rotulada como aportes, vamos a poner acá, aportes, se debe calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe, en base al porcentaje definido para aportes personales, 6%. Entonces, bueno, en otra celdita por acá vamos a poner el 6%, que es lo que tenemos que descontarle. Entonces, al importe tenemos que calcularle el 6%. ¿Cómo hacíamos eso? Para calcular el porcentaje de un número, hacemos el número por el porcentaje dividido 100. ¿Sí? En Excel, si el número ya tiene el signo por ciento, no hace falta dividirlo por 100. ¿Sí? Ahí estaría, 84, sería 84 pesos. A N1 le vamos a poner referencia absoluta para poder arrastrar ahora y que siga haciendo referencia a la celda que tiene el 6%. ¿Sí? Bien, esto también podríamos haberle puesto formato pesos y a este también formato peso. Bien, aportes. Y después dice, en otra columna rotulada como neto a cobrar, entonces acá le vamos a agregar neto a cobrar. Neto a cobrar, se le debe calcular el monto que se le pagará a cada empleado. ¿Cuánto se le pagará a cada empleado? Esto es lo que teníamos que pagarle. Esto tenemos que descontarle, que es los aportes, digamos, los descuentos que se les hace por aporte. Entonces lo que va a terminar cobrando va a ser el importe menos los aportes que le vamos a descontar. Y ahí está el sueldo que va a terminar cobrando por el día ese, digamos, que trabajó. ¿Sí? Seleccionamos, le ponemos todo bordecito. Bien, ese sería el práctico número 7 que tenían que hacer. Fíjense que era todo tema del año pasado, de funciones. Lo único nuevo que teníamos era la parte de enlazar, que no es complicado, digamos, es poner el igual, vamos a la celda, o sea, ponemos el igual en la celda donde vamos a querer traer el dato, nos vamos a la celda donde está el dato, por ejemplo, no sé, quisiéramos copiar el código, enlazar el código, marcamos el que queremos llevar para allá y apretamos Enter. Y después arrastramos y ya me trae todos. Fíjense que el importe
al estar enlazado de la otra celda, si yo vengo acá ahora y digo que en vez de trabajar 7 horas, acá le ponemos que trabajó, por ejemplo, 14 horas, fíjense que el importe cambió y por lo tanto cambió también acá y por lo tanto el sueldo, bueno, el aporte también cambió y el sueldo también va a haber cambiado. ¿Sí? Fíjense para qué sirve el tema de enlazar los datos. Yo haciendo un cambio acá, se me está actualizando todo lo que sigue. Se me está actualizando cuánto es el sueldo que voy a terminar cobrando, los aportes que voy a tener que hacer. ¿Sí? Bien, eso era en cuanto al práctico 7. Hasta luego.